En este momento vamos a comenzar con un seminario de 7 días de una serie de conferencias del principio divino. Como su nombre mismo lo indica, el principio divino, en este sentido, si vemos la palabra principio, obviamente es sinónimo de ley. Hablar del principio divino significa hablar de las leyes y los principios con los que Dios ha creado el universo entero. ¿Por qué razón Dios creó el universo con leyes y principios? Cuando hablamos de los principios de Dios y cuando decimos que Dios es un Dios de principios absolutos, mucha gente a lo mejor durante la historia ha interpretado que el hecho de que Dios tenga sus leyes, ¿no?, las leyes de Dios, como que nosotros estamos sometidos a esas leyes. Y es todo lo contrario. En realidad, Dios creó las leyes del universo con un propósito muy claro. Y voy a intentar en la introducción explicar este propósito. Si nosotros observamos en la Biblia, en Génesis 1:28, dice que cuando Dios creó al hombre, les dio 3 bendiciones. Le dijo primero, fructificad o creced, porque un árbol, por ejemplo, llega a dar sus frutos una vez que madura. Entonces, creced o fructificad, multiplicaos y dominad. Más adelante vamos a ver qué significan esas 3 bendiciones y por qué dio esas 3 bendiciones Dios al hombre. Pero ahora es importante mencionarlo para que podamos entender por qué Dios creó el universo con leyes y principios absolutos. El hombre fue creado para tomar dominio de la creación. ¿Cómo podemos dominar algo si no estuviera regido con leyes y principios absolutos? Si nosotros, por ejemplo, queremos dominar un auto, un carro, nos subimos a él, y no responde a principios absolutos, no responde a principios básicos. Digamos que no le andan los frenos, o se le sale el volante. ¿Podría dominarlo? ¿Podría controlarlo? ¿Podría dirigirlo hacia donde yo quiero? Dios creó el universo para nosotros, como el medio ambiente para sus hijos. Y por lo tanto, entonces, esta tercera bendición era fundamental, y para que esa bendición pudiera cumplirse, Dios mismo tenía que cumplir con una responsabilidad básica, que era crear ese universo, hacer la creación basada en principios. Entonces el hombre tenía la responsabilidad de crecer, que significa también llegar a entender esos principios. Ya vamos a explicar más qué significa crecer. Pero básicamente acá podemos entender que este crecimiento del hombre significa interpretar las leyes y los principios, tener dominio más tarde sobre la naturaleza a través de la interpretación de esos principios. Pero, dominar, ¿qué significa? Porque, ¿qué importancia tiene después de todo poder dominar la creación? Cuando nosotros interpretamos, cuando escuchamos eso del dominio de la creación, ¿cómo lo interpretamos? ¿Qué es lo más importante para el hombre de dominar? Porque a veces interpretamos que esto simplemente significa que el hombre fue creado con la capacidad de dominar las plantas y los animales, porque el hombre fue creado superior a ellos. Y sí, en cierto sentido es verdad también, el hombre fue creado para poder dominar todas las cosas de la creación. Pero ¿qué cosa les interesaría a ustedes dominar más si le pudieran dar a elegir? ¿Qué criatura de toda la creación les interesaría de algún modo controlar? A ustedes mismos, su propia vida. ¿De qué nos sirve tener dominio sobre las plantas y los animales si no estamos seguros de cuál va a ser el destino de nuestra vida y si siempre vamos a tener que vivir atemorizados de tener algún accidente, de que algo nos salga mal, de que perdamos la vida? No, Dios le dio al hombre el dominio de su propia vida. Nuestra vida. En realidad es lo que más deseamos controlar. Por esa razón, cuando Dios creó leyes y principios en el universo, lo hizo para nosotros. Lo hizo para que tuviéramos, al igual que un auto, la capacidad de dirigirlo hacia donde yo quiero, dirigir mi vida hacia donde yo quiero, sin sorpresas. Solamente tengo que conocer las leyes y los principios que rigen ese automóvil. Quiere decir que entonces nuestra vida sería como un auto. Yo puedo utilizar a un auto como un instrumento para mi propia felicidad, si yo puedo dominarlo. Si lo domino me va a servir, es un instrumento útil, me va a dar alegría, lo voy a llevar hacia donde yo quiero. Pero si no responde a un principio, o si yo no conozco sus principios, pueden darse dos cosas. O que el auto no responda a principios, que no le ande los frenos, que se le salga el volante, o que ande perfectamente bien, pero que yo no conozco sus principios, que es el caso del universo. El universo responde a principios, él no falló.
pero el hombre no supo entender las leyes y los principios con los cuales Dios creó. Y entonces intentó subirse a ese vehículo, que significa nuestra vida, sin saber cómo manejarla. Y por eso, para muchas personas, este vehículo, su propia vida, en vez de convertirse en algo útil, que lo llene de satisfacción, se convirtió en algo trágico. Para muchas personas del mundo, lamentablemente, para millones de personas, la vida es algo trágico, miserable, hasta el punto que la persona termina deseando quitársela. La tasa de suicidios hoy en día en la humanidad es muy grave. En realidad, aunque hubiera un solo suicidio, sería muy grave, sería trágico, porque Dios nos dio la vida para dirigirla hacia el lugar donde nosotros querríamos. ¿Y qué lugar querrían? ¿Hacia dónde dirigirían su vida si pudieran? Hacia la felicidad, ¿verdad o no? ¿Hay alguien que le moleste estar alegre? ¿Hay alguien que esté en contra de la felicidad o la alegría? Hacia la felicidad, hacia el amor, hacia la belleza. Entonces deberíamos entender que hay principios para crear estas cosas. Hay un modo de llevar en nuestras vidas este tipo de cosas. Y ese es el propósito de entender estas conferencias. Durante este seminario de 7 días, no solamente vamos a estudiar el principio divino, sino vamos a dar también guía interna. Porque en el movimiento de unificación hay distintos niveles. La primera etapa a lo mejor es un seminario de 2 días, que es para entender básicamente lo elemental, por lo menos reconocer que hay un Dios que creó el universo con un ideal, que hay principios universales, que en su lugar se produjo una caída y que Dios trabajó para sacar al hombre de su estado caído. Pero ya el seminario de 7 días, que se supone que está siendo recibido por personas que ya escucharon un nivel más básico, tiene el propósito de aprender cómo utilizar el principio divino en mi propia vida. A eso lo llamamos guía interna, o sea, guía para el espíritu, guía espiritual. ¿Cómo aplico el principio divino para crecer espiritualmente? El hombre fue creado para cumplir con esta primera bendición, crecer. Y después para multiplicarse y tomar dominio. Entonces nuestro propósito ahora ya es llevarlo a la práctica. ¿Cómo hago para crecer espiritualmente? El principio divino, en su primera conferencia, se llama también los principios de la creación. ¿Qué significa? ¿Qué significa este primer título de la primera conferencia del principio divino? Los principios de la creación. Bueno, obviamente también se está refiriendo a los principios con los cuales Dios creó el universo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los principios de la creación y el principio divino? Porque el principio divino significa las leyes y los principios de Dios. Y los principios de la creación significan las leyes con las cuales Dios hizo la creación. ¿Por qué hay 2 títulos entonces? Bueno, vamos a ver que cuando se produce la caída del hombre, o sea, el hombre abandona su posición original, Dios tiene que crear principios para recrear al hombre. O sea, primero Dios creó principios para crear al hombre, principios de la creación. Pero cuando el hombre cae, Dios tiene que crear principios para restaurar al hombre. Restaurar al hombre es lo mismo que recrearlo. Entonces, los principios de la recreación. Quiere decir que el principio divino consta de los principios de la creación más los principios de la restauración también. Los principios de la recreación o la restauración. Y vamos a ver entonces que después de la caída del hombre, Dios trabaja para restaurar al hombre a través de ciertos principios básicos. Quiere decir que nosotros no vamos a encontrar la salvación, no vamos a encontrar la salida de ese nivel infernal de un modo al azar o del modo en que querramos. Hay principios básicos. Bueno, vamos a ver entonces que el principio divino consta de 3 partes principales. La primera parte, que es lo que vamos a ver en esta primera conferencia, que se llama Los principios de la creación, habla del ideal de Dios. El ideal de Dios, explicado a través de los principios de la creación. O sea que acá nosotros tenemos que entender cuál era el ideal de Dios, la razón por la cual Dios creó al hombre.
¿Qué propósito tenía Dios cuando Dios creó al hombre? Sumamente fundamental. Entender realmente la razón por la cual fuimos creados. Sin embargo, vamos a ver que ese ideal no se lleva a cabo y en su lugar se produce la caída del hombre. Según en términos científicos, en física, por ejemplo, ¿qué significa caer? Caer, podemos definir caída cuando algo pasa a ocupar una posición inferior de pronto. Pasa de una posición superior a una inferior. Quiere decir que el hecho de que el hombre haya caído nos está mostrando que en realidad la situación en la que el hombre se encuentra hoy en día es una situación absolutamente inferior a la cual debería ocupar originalmente. Lamentablemente, el hombre durante miles de años ha vivido sin preocuparle demasiado esta caída, esta situación caída. ¿Por qué? Porque de pronto en este mundo caído lo bajo, lo pecaminoso llegó a ser común. Pero una cosa es que algo sea común y otra cosa es que sea natural. La situación del hombre hoy en día es común. Miramos a nuestro alrededor y es común. Todo el mundo está en esa misma situación. Entonces sentimos que es natural. Pero decir común no es sinónimo que decir natural. Es diferente. Algo puede ser muy común y no ser natural, y algo puede ser natural aunque nadie lo haga. Entonces el hombre se encuentra en un estado caído. Y vemos en la Biblia que Dios refleja claramente su intención de salvar a la humanidad, porque Dios es un Dios eterno, absoluto e incambiable. Dios no puede ser un Dios fracasado. Podemos ver este carácter de Dios reflejado en este versículo bíblico, Isaías 46:11. Refleja claramente el carácter de Dios de ser absoluto e incambiable. Él dice, tal cual como lo he pensado, así lo haré. Tal como lo he planeado, así lo realizaré. Tal como lo he pensado, así lo haré. Tal como lo he planeado, así lo realizaré. Quiere decir que este ideal se va a llevar a cabo tal cual como Dios lo planeó. Dios no puede abandonar al hombre en una situación caída. Porque entonces el ideal que Dios tuvo habría fracasado y por lo tanto Dios no podría ser un Dios absoluto. Sería un Dios fracasado. Sería un Dios fracasado. Quiere decir que Dios comienza a trabajar en el momento mismo en que el hombre cae. En este mismo instante, basado en lo que ocurrió durante la caída, Dios establece ciertos principios, tan absolutos como los principios de la creación, que son los principios para la restauración. Y entonces vemos que durante miles de años Dios trabaja para elevar al hombre paso a paso, desde esta situación caída, paso a paso, hasta llevarlo a la situación ideal que el hombre nunca debería haber abandonado. Acá podemos poner la restauración del ideal. O sea, Dios va a restaurar su ideal tal como Él lo había planeado. Quiere decir que el principio divino consta de tres partes principales, y las tres son absolutamente importantes de entender. El ideal de Dios, la pérdida del ideal y el proceso para la recuperación de este ideal. El ideal, la pérdida del ideal y el proceso para la recuperación de ese ideal. Esas son las tres partes en las que consta el principio divino. Por supuesto, para su estudio, para su mayor comprensión, se puede dividir en distintas conferencias. Y ustedes van a escuchar en 7 días varias conferencias, pero en realidad todas ellas están referidas a alguna de esas tres partes. O al ideal, o a la pérdida de él, o sea, la caída, o al proceso para la recuperación de ese ideal. Ninguna de las tres partes es más importante que la otra. Cada una de ellas es sumamente importante. Si yo no conozco bien el ideal, no puedo entender mi situación caída. Y si no entiendo mi situación caída, no puedo salir de ella, no puedo recuperarme. Cuando una persona estudia medicina, por ejemplo, en la universidad, ¿qué es lo que está estudiando? Está estudiando el modelo de un hombre sano, cómo funciona cada uno de sus órganos y para qué sirven. Y por comparación, puede darse cuenta cuando alguien está enfermo. Quiere decir que si no tenemos muy en claro cómo sería el hombre ideal, nunca vamos a entender la gravedad de su situación caída.
La palabra religión proviene de la palabra religar. Religar significa volver a ligar, volver a conectar. Obviamente, si necesitamos una religión, es porque el hombre se desligó. Si el hombre no se hubiera desligado de Dios, no haría falta religarlo. Todas las religiones aceptan, por lo tanto, que hubo una caída del hombre. Todas las religiones aceptan que el hombre cayó y que está empezando a religarse. Pero para religar algo, yo tengo que tener las dos partes. Tengo que tener el entendimiento muy claro. Si algo se me quiebra, por ejemplo, yo quiero volver a ligarlo, tengo que tener las dos partes muy claras. Quiere decir que la religión sería como un mapa. Un mapa, para que me sirva, para poder religarme o conectarme con el lugar donde yo quiero ir, tiene que aparecer en ese lugar, en ese mapa, tres cosas principales. Me tiene que mostrar el lugar donde yo estoy, me tiene que mostrar el lugar donde yo quiero ir, y me tiene que indicar el camino para ir de un lugar a otro. ¿Verdad? Si es un mapa parcial, me indica, por ejemplo, el lugar donde yo estoy, pero no aparece en ese mapa el lugar donde yo quiero ir, no me sirve. Y lamentablemente es lo que ocurre con muchas religiones. Están constantemente a lo mejor indicándole al hombre su situación caída, lo malo que es, lo pecaminoso que es, lo terrible que es, lo bajo que es. Pero no hay un modelo muy claro de cómo hago para salir de ese nivel. No hay un modelo de cómo sería el hombre ideal, ni cuál es el patrón exacto para salir de esa situación caída. Y entonces a lo mejor terminamos atormentados porque estamos en un estado caído y somos pecadores, pero nadie me ayuda a salir de esa situación pecaminosa. Y ese no es el corazón de Dios. Si Dios le dice al hombre lo caído que está, es solamente para animarlo a salir de esa situación. No solamente para decirle que es malo y nada más. Necesitamos saber entonces este ideal y el proceso para salir de esa situación caída. Y eso es lo que vamos a aprender en estos días. No solamente aprender cómo Dios trabajó durante la historia, sino con una guía interna clara para saber cómo aplicar esos principios. Bueno, entonces comencemos con el entendimiento de esta primera parte, el ideal de Dios. Vamos entonces a darnos cuenta desde el principio que, como dije, Dios creó el universo con leyes y principios muy claros y que a partir de esas leyes y principios, a partir del entendimiento de esas leyes y principios, vamos a poder sacar conclusiones muy claras que nos van a indicar el porqué de la existencia del hombre, que es lo central, es lo que primeramente queremos saber. ¿Por qué existimos? ¿Por qué fuimos creados? ¿Y bajo qué principios fuimos creados? Entonces, como dijimos, todo el universo está basado en leyes y principios. La primera ley que vamos a observar se llama la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto. Este es un principio científico, es una ley universal, que cuando el hombre descubrió este principio universal y lo puso en la práctica, la ciencia avanzó muchísimo. El hombre empezó a comprender este mundo y a percibirlo más claramente. ¿Qué dice esta ley universal? Muy sencillo, dice que todo fenómeno que nosotros observamos, cualquier fenómeno observable por el hombre, puede ser un sonido, puede ser un cuerpo en movimiento, una luz, cualquier fenómeno que observemos, tiene que ser producido por una causa. No puede haber un fenómeno determinado que no haya nada que lo produzca. Sí o sí tiene que haber una causa que produjo ese fenómeno. Pero que la causa que lo produjo puede ser invisible y sin embargo produce un efecto visible. Y que a través del estudio de ese efecto visible podemos llegar a comprender la causa, aunque sea invisible. ¿Se entiende? Aunque la causa sea invisible podemos llegar a comprenderla, comprender sus principios, etcétera, aunque nunca la hayamos visto, estudiando simplemente el efecto. Porque no hay nada en este efecto que no provenga de esta causa. Bueno, veamos un ejemplo. Imaginemos
que yo suelto esto. ¿Qué van a observar ustedes? ¿Se va a caer? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿100%? ¿Cómo tienen tanta fe? Sí, porque ustedes lo vieron muchas veces, ¿sí? Ustedes saben que si yo lo suelto va a caer. Van a ver ustedes un cuerpo en movimiento. Están viendo un efecto, hay un cuerpo en movimiento. ¿Por qué se mueve? Porque hay una causa. Tiene que haber una causa. ¿Cómo se llama esa causa? Sí, la fuerza de gravedad. ¿Es absoluta esa ley? Si hay un efecto y una causa, ¿es absoluta? ¿O nos quedamos toda la mañana probándolo a ver si cae o no? Quizá lo puedo tirar 1000 veces, 10.000 veces, a ver si alguna vez falla, o no hace falta. Tienen fe absoluta. ¿Por qué? Porque ustedes vieron la fuerza de gravedad toda su vida, ¿sí? No. Ustedes nunca vieron la fuerza de gravedad en su vida, jamás. Lo que vieron es el efecto. Pero no se preocupen, yo siempre los hago caer en esa trampa. Para que la gente se dé cuenta de algo. Que la causa es invisible. Y que eso no la hace menos real. No la hace menos real de ningún modo. La causa es invisible, pero produce un efecto visible. Y tan claro es ese efecto producido por esa causa, tan clara es la ley de causa y efecto, que la persona hasta siente que toda su vida vio la ley de gravedad, pero nunca jamás la vio. ¿Podría un hombre del siglo XX, medianamente culto, muy medianamente culto nada más, negar la existencia de la fuerza de gravedad? No. Todo el mundo sabe. ¿Podría haber alguien que dude de la existencia de la fuerza de gravedad? No. Está muy claro. Sin embargo, nunca nadie la vio. Pero vieron el efecto producido por ella, y eso nos alcanza. Hasta el punto que la ciencia puede conocer perfectamente la fuerza de gravedad. El hombre, cuando llegó a la Luna, hace varias décadas ya, podía saber hasta la gravedad que había en la Luna, porque la fuerza de gravedad de la Luna es diferente, o sea, las cosas pesan menos en la Luna que en la Tierra. O sea, hasta ese punto el hombre pudo conocer la fuerza de gravedad, hasta sabe cómo es la fuerza de gravedad en otros planetas, o en otros cuerpos celestes, ¿sí? Algo que nunca vio, pero lo puede estudiar perfectamente. ¿Se entiende? Porque conoce el efecto. Quiere decir que este principio dice que estudiando las características del efecto, yo puedo conocer las características de la causa, aunque sea invisible. El hecho de que sea invisible no es excusa. Es inexcusable. Bueno, del mismo modo, Dios es la causa original del universo y la creación es su efecto. Supuestamente, esta ley universal se puede aplicar en todo, por lo tanto puedo aplicarlo acá. Estudiando las características del efecto visible, yo puedo conocer las características de la causa invisible que lo creó. Sí, y eso mismo dice la Biblia. En Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice: porque la invisibilidad de Dios se pone claramente de manifiesto a la inteligencia del hombre a través de sus obras creadas. Repito, la invisibilidad de Dios y su divinidad se ponen claramente de manifiesto a la inteligencia del hombre a través de su creación. De modo tal, dice la Biblia, que es inexcusable. Significa, no es excusa el hecho de que sea invisible, porque se está poniendo de manifiesto en un efecto visible. Exactamente igual. No es excusa que la fuerza de gravedad sea invisible, porque podemos estudiarla y conocerla igual. Entonces, en este punto, nosotros vamos a comenzar a hacer un estudio básico de las características principales de la creación. ¿Para qué? Para a través de ella poder conocer las características principales de Dios. Porque solamente entendiendo la causa del universo, vamos a poder entender la razón por la cual Él creó. ¿Y con qué principios Él creó? Porque lo que nosotros estamos buscando ahora es entender el ideal de Dios, la razón por la cual Él creó. Entonces, vamos a dividir la creación en 6 entidades principales. Vamos a dividir a la creación en 6 entidades principales para su estudio, para ver qué características podemos encontrar que sean común para cada una de esas entidades. Entonces, nos vamos a basar, para demostrar lo que estamos hablando, nos vamos a basar
en la ciencia. Vamos a demostrar esto a través de utilizar principios que la ciencia ya haya demostrado. Pero también vamos a utilizar la lógica. Vamos a darnos cuenta que en nuestro interior existe una conexión con la verdad. Cuando sentimos, cuando vemos una explicación concreta y sabemos que es verdad, lo sentimos en nuestro interior. Entonces, nuestra lógica nos estará indicando que sí, que podemos creer en esto que estamos viendo. Pero también nos vamos a basar en la Biblia. Después entonces vamos a ir también a la Biblia, vamos a demostrar también bíblicamente que la Biblia menciona eso. Y después, como si todo esto fuera poco, vamos a demostrarlo a través de la historia. Si perseveran y si pueden ver estas conferencias paso a paso hasta el final, desde la primera hasta la última, ustedes van a comprobar que es científico, que es lógico, que es bíblico y que es histórico. O sea que la historia nos demuestra claramente que realmente hay principios universales, hay un ideal, hay un Dios y hay un plan para llevar a la humanidad a su destino original. ¿Qué nos indica la ciencia? ¿Cómo podemos dividir a la creación según los conocimientos de la ciencia? Bueno, la ciencia nos indica que la menor porción de materia conocida hasta ahora son las partículas. ¿Sí? Protones, electrones, neutrones, etc. Las partículas. Le vamos a poner acá la creación. Dijimos, la creación es el efecto. Según las características que tenga el efecto, es porque provienen de Dios, que es la causa. Y dijimos que todo lo que está en la causa aparece en el efecto. Y dijimos que íbamos a dividir a la creación en 6 entidades principales. La más pequeña porción de materia conocida hoy en día por la ciencia son las partículas. La combinación adecuada de estas partículas, cuando estas partículas se combinan entre sí, basado en ciertas leyes y principios universales, forman los átomos. Cuando estos átomos se combinan entre sí, forman las moléculas. Que a la vez entonces están formando el reino mineral. Y todo lo demás también está formado por moléculas. El reino vegetal, el reino animal, y por último, el hombre. El ser más elevado de la naturaleza, creado a imagen y semejanza de Dios. De todos modos, aunque yo ya estoy mencionando la existencia de Dios, vamos a demostrar también basados en principios científicos, que Dios existe. Si tienen paciencia, en esta parte de la conferencia vamos a demostrar, basado en principios científicos, que Dios existe. Basados en la lógica, algo muy claro, que no puede ser de otro modo. Y entonces sí, nos vamos a dar cuenta por qué la Biblia dice ciertas cosas. Y después, a través de la historia, también vamos a ver la mano de Dios. Toda la historia de la humanidad está sellada con el plan de Dios, con la mano de Dios, empujando hacia la humanidad, hacia cierto destino. Entonces, ¿qué características podemos encontrar acá? Vamos a buscar algunas características que sean común para todas las entidades, porque lo que estamos buscando son las características de Dios, porque Él plasmó sus características en la creación. La creación son el reflejo de Dios. Vamos a ver que en la creación todo tiene un carácter interno. Todo tiene un carácter interno invisible y que se manifiesta a través de una forma externa que es visible. Un carácter interno y una forma externa. Esto está en la posición de causa y esto es el efecto. Esto es invisible y esto es visible. Pero estamos diciendo que todo lo que existe tiene un carácter interno. Un carácter interno. Significa que hay una parte interna invisible que es el que marca las leyes y los principios con los cuales se rigen las cosas. Porque algo tiene carácter, en realidad, cuando está basado en ciertos principios. Un hombre, por ejemplo, no puede ser un hombre de carácter si no tiene principios.
si no tiene principios claros, si no tiene propósitos claros, no es un hombre de carácter. ¿Se entiende? Entonces, todas estas cosas tienen un carácter interno, algo que les muestra el modo de comportarse, responden a un principio universal. El hombre demuestra su carácter a través de su mente. El hombre tiene emoción, intelecto y voluntad. Y según lo que reflejen sus emociones, su intelecto y su voluntad, si están basados en ciertos principios, demuestra que tiene carácter. Quiere decir que el carácter del hombre se manifiesta a través de su parte interna. Tiene una parte interna que es invisible. ¿Y cómo se manifiesta esta mente? ¿Cómo pueden ustedes expresar o demostrar que tienen emociones? ¿Cómo hacen para demostrar que tienen una emoción? Bueno, pueden abrazar a alguien, pueden decírselo simplemente a alguien, pueden decirle a alguien que lo aman, pueden cantarle, pueden escribirle, ¿sí? Pero necesitan su cuerpo para hacerlo. En realidad su cuerpo no estaría más que reflejando lo que ustedes sienten con su parte interior. Quiere decir que hay un carácter interno y una forma externa que refleja este carácter interno. Pero el carácter está dado a través de la parte interna, ¿sí? No es la forma externa lo que marca el carácter del hombre. No es porque una persona sea bonita, o sea alto, o sea fuerte, muestra su carácter. No, es su parte interna la que muestra su carácter. Su comportamiento externo estaría reflejando su carácter. Los animales tienen una mente animal o un instinto. Y al igual que el hombre tiene emoción, intelecto y voluntad, los animales también dividen su parte interna en tres partes principales. Claro, nos cuesta a lo mejor entender que un animal pueda tener intelecto, porque parecería que estuviéramos comparando ese intelecto con el intelecto del hombre. Pero hay algo semejante, ¿entienden? Hay tres divisiones semejantes a las del hombre. Por ejemplo, si tomamos en comparación un animal doméstico, ¿no? Digamos un perro, ¿tiene emociones? Sí, obviamente un perro puede estar enojado, puede estar furioso, puede estar triste, puede estar alegre. ¿Vieron algún perro reírse alguna vez? Sí, yo sí. Lo que pasa es que se ríe con la cola, claro. Pero se ríe, ¿no? Nosotros expresamos que estamos alegres a través de nuestra boca. Bueno, ellos lo hacen a través de otra parte del cuerpo. Pero es lo mismo, ¿sí? Uno puede ver claramente si está contento o no. Quiere decir que tiene emociones. ¿Tiene intelecto? Sí, es inferior al del hombre, pero puede conocer algunas cosas. Conoce su casa de la casa de otros, conoce su dueño de un desconocido, ¿sí? Él tiene ciertos conocimientos. ¿Tiene voluntad? Sí, une su mente y su cuerpo para cazar, para defenderse, para multiplicarse. ¿Cómo vemos? ¿Cómo sabemos que realmente tiene todo este carácter? Porque tiene carácter, ¿no? Tiene cosas claras que demuestran su carácter. A través del comportamiento de su cuerpo. Quiere decir que su forma externa está reflejando su carácter interno. Las plantas lo mismo, tienen una mente vegetal. Y en realidad también tienen emoción, intelecto y voluntad. Aún inferior todavía, pero sin embargo tienen estas tres divisiones claramente. Sí, las plantas saben que tienen que diluir los elementos de la tierra y asimilarlos a través de sus raíces, que tienen que asimilar el aire y la luz del sol para alimentarse, ¿sí? Por eso a veces encontramos, ¿no?, una rosa que tiene el tallo caprichosamente doblado, ¿sí? A veces son derechitas, pero a veces son, ¿sí?, están dobladas. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación científica de esto? Muy sencillo, por la fotosíntesis. Ellas necesitan del aire y la luz del sol. Si hay un obstáculo que les impida recibir estos alimentos, simplemente lo esquivan, porque están buscando sus alimentos. Quiere decir que hay un conocimiento, hay algo en su interior que les hace buscar lo que ellas necesitan. Y hoy en día hay demostraciones de que también tienen emoción, o sea, ellas sienten, y hay mucha gente que les habla a las plantas y las cuida, y todas ellas dan testimonio, aparte de lo que la ciencia está diciendo, que es muy claro, pero no quiero explicarlo ahora porque sería muy largo, de los experimentos que la ciencia ha hecho, pero cotidianamente mucha gente le habla a las plantas y sabe perfectamente que la planta que es tratada con amor crece mucho mejor, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tuvo esa experiencia? ¿Sí? Ok. Quiere decir que tienen también emoción, intelecto y voluntad. ¿Cómo lo vemos? A través del comportamiento de su cuerpo. Las moléculas tienen carácter. Tener carácter, dijimos, significa
tener principios. Un hombre de carácter es un hombre que tiene principios, o sea que se maneja basado en ciertos principios. Ese es su carácter. Se caracteriza porque se comporta de un modo específico basado en principios. ¿Las moléculas se comportan basadas en ciertos principios? Sí, porque si no respondieran a ningún principio no existiría la química. Si las moléculas actuaran todos los días de modo diferente, ¿sí? Una molécula acá se comportaría de modo diferente a las moléculas en China, entonces ahí sí que los químicos se verían en figurillas para hacer algún componente determinado. Sin embargo, ellas responden a principios concretos, principios básicos. A esto lo llamamos naturaleza directiva inherente. Naturaleza directiva inherente. Quiere decir que tiene una naturaleza inherente que es la que marca su carácter o su comportamiento específico. Los átomos también tienen una naturaleza directiva inherente y las partículas también, naturaleza directiva inherente. ¿Sí? Comportamiento fijo. Por ejemplo, las partículas tienen una ley específica. Cuando son del mismo signo, se repelen. Cuando son de signos contrarios, se atraen. ¿Sí? ¿Cómo saben ellas? Bueno, responden a un principio universal. ¿Y cómo lo vemos? A través del comportamiento de su cuerpo. El cuerpo de las moléculas está formada por ¿qué? Dijimos. Si dividimos las moléculas para saber por qué está formada, descubrimos que está formada por ¿qué? Por átomos. El cuerpo de los átomos está formado por ¿qué? O sea, dividimos los átomos y nos damos cuenta que está formado por partículas. Bueno, pero el hombre no se conformó con eso. También quería saber de qué estaban formadas las partículas. Y el primero en realizar esto fue Einstein. Él quería saber de qué están formadas las partículas también. Y para saberlo hay que desmenuzarlas, hay que partirlas, hay que dividirlas. Sin embargo, cuando él dividió las partículas, descubrió que desaparecía y en su lugar aparecía una gran cantidad de energía. Y así descubrió él la energía atómica. Entonces él descubrió que estaban formadas por energía. Ya esto es una revelación importantísima para el siglo XX, sumamente importante, porque la energía no es materia, pero es lo que viene antes de la materia. Entonces, ¿qué es si no es materia? Entonces vamos a ver ahí que después vamos a dar una explicación clara de qué es la energía. Pero Einstein descubrió entonces que todo este mundo material estaba formado por energía, lo que viene antes de la materia. Pero no importa por ahora, no nos detengamos en eso. La conclusión a la que queremos llegar ahora es que todo lo que existe, existe basado en estas características duales, carácter interno y forma externa. ¿Sí? Todo absolutamente tiene carácter interno y forma externa. Y dijimos que todas las cosas de la creación son el efecto que provienen de esta causa, que es Dios. Quiere decir que todo lo que está en el efecto proviene de la causa. Por lo tanto, Dios también tiene que tener estas características. Dios también tiene las características de carácter interno y forma externa. Pero vamos a encontrar un método para demostrarlo científicamente. Si podemos encontrar un método para ver cuál es esta forma externa y en qué consiste este carácter interno, y demostrar que realmente existe un carácter interno en el universo, entonces estaríamos demostrando la existencia de Dios. Este carácter interno, entonces, estaría en la posición de ¿qué? De mente. Es el lugar de donde proviene el amor, la belleza, la bondad, la verdad, el orden del universo, la armonía, las leyes y principios, etc. Todo esto proviene del carácter interno de Dios. Es la mente de Dios. Entonces, la forma externa de Dios estaría en la posición, esto está en la posición de mente, y esto está en la posición de cuerpo. La forma externa. ¿Qué será la forma externa de Dios? ¿Qué puede ser la manifestación externa? Bueno, si razonamos, estamos diciendo que todas estas cosas provienen del carácter interno de Dios. Pero todas estas cosas aparecen acá en la creación, ¿sí o no? Por eso el hombre las conoce, el hombre sabe lo que es el amor, la belleza, la bondad, la verdad, el orden, armonía, leyes, principios. ¿Cómo aparecieron acá en la creación?
¿Por qué podemos observar estas cosas en la creación? La creación está formada ¿por qué, dijimos? Por energía. Quiere decir que la forma externa de Dios es la energía, o la preenergía, la primera energía universal. Esa primera energía universal se manifiesta formando primero las partículas, las cuales en un momento, a través de cierta energía también, y a través de ciertos principios, se unen para formar los átomos, los cuales a través de energía, porque hay energía, las partículas, energía, forman, la energía se convierte en partículas, las partículas en átomos, los átomos en moléculas, ¿sí? Y todo lo demás. Forman el cuerpo por el cual está constituido todas las cosas de la creación. Quiere decir que la energía es la manifestación externa de todo lo que existe internamente dentro de Dios. Entonces vamos a demostrar que existe esta energía universal y que existe este carácter interno también. Pero antes de detenernos en eso, vamos a ver otra característica dual más. Aparte de esta característica dual, hay otra más. Hay otra cosa en común que podemos encontrar en todas las cosas de la creación. Esa otra cosa en común es la característica dual de positividad y negatividad. Todo en el universo existe con esta dualidad de positivo y negativo. El hombre, por ejemplo, el género humano, tiene al hombre y la mujer. Positivo y negativo son solamente nombres que se le dan para distinguir la diferencia, para mostrar que hay una diferencia complementaria, o sea que fueron creados para complementarse el uno con el otro. Acá negativo no significa negativo en el sentido negativo, de maldad, o positivo y negativo como bueno y malo, no tiene nada que ver. Simplemente para mostrar la diferencia de polaridad. Los animales, macho y hembra, las plantas, estambre y pistilo. Las moléculas tienen el catión, que significa positivo, y anión, que justamente significa negativo. Los átomos tienen electropositividad y electronegatividad, o lo que es lo mismo, valencia positiva y valencia negativa. Y las partículas, protón, que tiene carga eléctrica positiva, y el electrón, que tiene carga eléctrica negativa. Quiere decir que absolutamente todo lo que nosotros observamos acá tiene esta dualidad de positividad y negatividad. ¿Y para qué? ¿Para qué fue creado con esta dualidad? Para complementarse perfectamente, ¿sí? Cuando los protones empiezan a girar alrededor de los electrones, hay una acción de dar y recibir, se forma un elemento superior, que son los átomos. Cuando un átomo de valencia positiva y uno de valencia negativa se unen, forman las moléculas. Cuando las moléculas catión y las anión se unen, forman una sustancia, etcétera, etcétera. Cuando el estambre y el pistilo se unen, existe la semilla que después puede crecer y multiplicarse. El macho y la hembra se unen y pueden tener cría y multiplicarse. El hombre y la mujer se unen para formar una familia. Quiere decir que pueden ver ustedes claramente cómo a través de la unión de positivo y negativo se produce un ser superior. Cuando el protón y el electrón se unen, forman un átomo, que es superior a cada uno de ellos en forma individual. Cuando los dos átomos se unen, forman una molécula, que es superior al átomo, ¿sí? Cuando las moléculas se unen, forman las sustancias, y así sucesivamente. Cuando el hombre y la mujer se unen, forman una familia al tener hijos, que es más que cada uno de ellos individualmente. Dice que el propósito de ellos es unirse, complementarse, para multiplicar su valor, para agrandarse. Si todo lo que está en la creación, dijimos, es el efecto, proviene de la causa, entonces esto tiene que estar en Dios también. Por lo tanto, Dios también tiene que tener características de positividad y negatividad. ¿Entienden? Si Dios fuera solamente positivo, si solamente tuviera características positivas nada más, por ejemplo, masculinidad, ¿de dónde sale toda la feminidad de la creación? Todo esto también sale de Dios.
Si en la creación está en perfecta armonía y en perfecto equilibrio entre lo positivo y lo negativo, o entre lo masculino y lo femenino, dentro de Dios también. Si no, por otro lado, tendríamos que decir que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y la mujer no. Pero obviamente ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Todo lo que está en el efecto está en la causa. ¿Eso es científico? Sí. ¿Es lógico además? Sí, es lógico. Pero además vamos a demostrar que es bíblico también. En Génesis capítulo 1, versículo 27, dice: porque Dios creó al hombre a su imagen los creó, hombre y mujer los creó. Dios creó al hombre a su imagen, hombre y mujer. Dice que Dios también tiene estas características de masculinidad y feminidad en perfecto equilibrio. Entonces, ¿de qué nos sirve saber esto? ¿A qué conclusión podemos llegar? ¿Cómo podemos demostrar la existencia de Dios? Porque este es un mensaje para el siglo XX que no existe solamente para este pequeño grupo de personas. En realidad, este mensaje puede ser dado al mundo ahora porque estamos basados, todo lo que estamos explicando está basado en descubrimientos científicos de este siglo, básicamente. Entonces, ahora tenemos elementos suficientes para juntar todo y demostrar por primera vez en la historia que realmente creer en la existencia de Dios es más lógico, más científico y más claro que el no creer. El no creer hoy en día es anticientífico. Y voy a demostrar por qué. Estoy diciendo que todo lo que fue creado, toda la creación, está formada de energía, ¿sí? Einstein demostró que toda la materia, todas las cosas materiales, tienen como origen la energía. Quiere decir que nadie hoy en día puede negar la existencia de una fuente energética universal. Una fuente energética universal. Es absolutamente imposible negarlo, ¿sí? Cada pequeña partícula está formada por energía, demostrado por la ciencia. Pero además, cada partícula se interrelaciona entre sí a través de una relación energética. Esa atracción de positivo y negativo es energética, hay energía ahí, para formar las partículas, los átomos, las moléculas, las sustancias, los cuerpos, los sistemas y todo lo que vemos en el universo. Quiere decir que nadie hoy en día puede negar la existencia de una fuente energética universal. Pero, si nosotros analizamos que las partículas se interrelacionan entre sí, basados en ciertos principios absolutos, quiere decir que tienen dirección y propósito. Un simple protón y un simple electrón tienen un propósito para su existencia, que es formar parte de un átomo. Los átomos se unen entre sí porque tienen un propósito claro, que es formar parte de una molécula. Las moléculas se interrelacionan entre sí para formar parte de una sustancia. Quiere decir que no solamente existe una fuente energética universal, sino que es obvio que existe una mente universal que le está dando propósito a esa energía, que le está dando propósito y dirección. ¿Se entiende? Les pongo un pequeño ejemplo de esto. ¿Qué podría ser de una cantidad de energía que esté descontrolada? ¿Alguna vez sin querer metieron los dedos en el enchufe? ¿O en algo que les dio un shock eléctrico? Es feo, ¿no es cierto? ¿Sí? A todos nos ha pasado en algún momento algo que está mal aislado y uno lo toca y recibe un shock eléctrico. Es muy feo. Es una muy pequeña cantidad de energía que está pasando por un lugar donde no debería haber pasado. ¿Se imaginan la infinitésima parte de energía que representa eso en comparación con la energía del universo? Es muy pequeña. Pero sin embargo, al estar pasando por un lugar donde no debe pasar, causa daño. ¿Se imagina lo que sería la fuente de energía universal si no estuviera controlada con una mente universal? Sería un caos. Sin embargo, hay armonía y hay belleza. Es obvio que está siendo controlada por una mente universal. Bueno, esta mente universal es el carácter interno y la fuente energética universal es la forma externa. ¿Se entiende? ¿Podría haber alguien en el siglo XX que niegue la existencia de esto? ¿Puede haber alguien en el siglo XX que niegue la existencia de esta mente universal? Analicemos un poco. Vamos a dibujar un poco el universo.
los principios con los cuales Dios ha creado. Empiezo acá pequeño. Protón se une con un electrón. Este es el átomo más elemental, que es el átomo de hidrógeno. Tiene un solo protón, un solo electrón. Si uno pudiera preguntarle a este protón, ¿cuál es el propósito de tu existencia? ¿Tiene propósito claro o no? Sí. Él va a decir, sí, yo tengo un propósito muy claro. Yo quiero formar parte de un átomo. Para eso existe. Pero no puedo formarlo a menos que me una con mi complemento. Y si uno le pregunta al electrón, va a decir lo mismo. Quiere decir que ambos tienen propósito claro. Por eso tienen carácter. ¿Sí? Porque responden a un principio muy claro y saben para qué existe. Bueno. Sin embargo, por sí solo, aún este átomo no sirve para nada. Pero si lo conectamos con un átomo igual, acá adentro dibujamos lo mismo. Protón, electrón, propósito. La acción de recibir. Y entonces forma un átomo. Ahora yo uno este átomo con este otro. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué dos átomos se combinan entre sí? Porque tienen un propósito muy claro. ¿Cuál es el propósito? Formar parte de una molécula. No hay orden, no hay armonía, no hay principio claro en esto. ¿Sí? Pero aún continúa, todo el universo podemos dibujar si queremos. Esta molécula se une con otra igual. ¿Con qué propósito? Con el propósito de formar una sustancia. Cuando se unen estas dos moléculas, forman una sustancia. ¿Sí? Por supuesto, acá adentro habría todo lo que hay acá. Y aún podemos continuar. Esta sustancia se une con otra igual. ¿Con qué propósito? Propósito de formar un cuerpo, por ejemplo. Y ya me quedo sin lugar para escribir. Pero ese cuerpo puede ser, por ejemplo, el pizarrón. ¿Para qué existe? Para unirse con otro cuerpo, con este. Y entre ambos, cuando se unen, forman un sistema de escritura. Y este sistema de escritura existe para unirse con ustedes, que son un sistema de lectura. ¿Sí? O sea que aún este pequeño protón está conectado con todo un sistema universal. Y así entonces todo en perfecto orden. ¿Verdad o no? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque quiero demostrar una cosa importante. Digamos, quiero utilizar esta parte del pizarrón para no borrar, ¿no es cierto? Existe una fuente energética universal. Pero es obvio que existe una mente universal que está dirigiendo a esa fuente energética universal. Ahora, nadie puede en el día de hoy negar la existencia de esta energía, porque ya es científico, ya está comprobado. Y para la inmensa mayoría de las personas es indudable que existe esta mente universal, repito, que está guiando a esta energía. Pero para los más escépticos a lo mejor todavía les queda una duda de esta mente. ¿Por qué? Porque a la gente siempre le queda la duda de lo que es invisible, como la fuerza de gravedad. Nunca nadie la vio, pero sabemos que existe. Bueno, ante la duda de la probabilidad de que existe esta mente universal, ¿qué es más lógico creer? ¿Que existe o que no existe? Dijimos que vamos a dar una demostración lógica, científica, de la existencia de Dios. Acá vemos cómo todo el universo está basado en millones y millones de partículas que se unen para formar millones y millones de átomos, los cuales se unen para formar inmensa cantidad de moléculas, etcétera, etcétera. ¿Quién ordena todo eso en perfecto orden? ¿Por qué está ordenado? Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos un libro determinado, ¿no es cierto? Un libro determinado. Por ejemplo, digamos que es una obra de Shakespeare, ¿sí? Algún drama de Shakespeare. Entonces, ustedes lo leen y empiezan a compenetrarse más y más, y está maravillosamente bien escrito, obviamente, lo escribió Shakespeare, ¿sí? Y como es un drama de Shakespeare, llega un momento que ustedes se conmueven, a lo mejor hasta lloran, ¿sí? En realidad, ¿cuántas letras hay en el abecedario? Creo que 23 o algo así, ¿no es cierto? ¿24? Ok, son 24 letras nada más, pero están perfectamente ordenadas, armonizadas, ¿no? De modo tal que
expresan una belleza, expresan con tanta claridad un sentimiento determinado. ¿Sí o no? Uno puede leer un libro de Shakespeare y puede llorar de emoción. ¿Podría alguien pensar que se sentó un mono detrás de una máquina de escribir y empezó a teclear, ¿no? A golpear las teclas al azar, a golpear las teclas, con tanta casualidad, que todas las letras cayeron en el lugar exacto, con la puntuación exacta, ¿sí? Letra por letra, con la separación exacta, hasta el punto de, por casualidad, crear una obra tan perfecta como una obra de Shakespeare? ¿Alguien estaría dispuesto a crear algo así? Si yo les digo a ustedes, miren, les voy a dar una noticia, Shakespeare en realidad no existe, nunca existió. Estas obras se escribieron, y no una, sino todas, por casualidad. Un mono se sentó detrás de una máquina de escribir y empezó a teclear al azar, pero con tanta casualidad que todas las letras cayeron en el preciso lugar exacto. ¿Estarían dispuestos a creerlo? Pero todavía en el siglo XX hay gente que está dispuesta a pensar que toda la inmensa cantidad de partículas cayeron en el lugar exacto para crear esta perfecta armonía universal. Ahora la pregunta es, ¿qué hay más? ¿Letras en un libro de Shakespeare o partículas en el universo? En un pelo hay millones de partículas más que letras en un libro de Shakespeare. Sin embargo, estamos dispuestos a creer que todo ese orden universal, ¿sí?, llegó ahí por casualidad. No, ustedes nunca conocieron a Shakespeare en su vida. Nunca nadie lo vio, ¿no es cierto? No vivió en nuestra época. ¿Dudarían que él existió y que escribió estos libros? No, de ningún modo. Quiere decir que detrás de esas letras en perfecto orden que nosotros vemos, sabemos que había una mente que sabía exactamente cómo estaba ordenando las cosas, ¿sí? Nunca la vieron. Ustedes nunca vieron la mente de Shakespeare. Pero saben que había alguien detrás, que no era una máquina de escribir porque no existía en aquella época, pero que ordenó las letras en perfecto orden sabiendo lo que estaba haciendo. ¿Alguien duda que Shakespeare tenía una mente? No, nunca la vieron, pero sabemos que así es. Del mismo modo, no hay ninguna duda de que esa fuente energética universal, con cada una de las partículas, átomos y moléculas del universo, está siendo guiada por una mente universal. ¿Se entiende? Pero el que es cabeza dura persiste. Entonces el ateo dice, no, yo en esto sí creo. A mí me pasó, yo he dado conferencias a gente así. En este punto dice, yo en esto sí creo. Pero eso no es Dios, eso es la naturaleza. Está bien, no hay ningún problema. Porque no importa el nombre que le demos. Algunos lo llaman la causa universal, otros lo llaman el Padre Celestial, otros lo llaman Alá, otros lo llaman Dios, no importa el nombre, otros lo llaman la naturaleza. ¿Pero creen esto? Creen en Dios. ¿Entienden? Entonces, muchas personas han necesitado simplemente una explicación concreta, la explicación de que realmente Dios existe. Entonces ahora estamos viendo claramente de que existe una mente universal que representa el carácter interno de Dios y la fuente energética universal que es la forma externa. Por esa razón Dios creó todo con estas características, carácter interno y forma externa. Quiere decir que todo en el universo es una cuestión energética. Y vamos a ver acá, en esta conferencia y en los próximos días, cómo funciona esta energía universal, cómo se pone de manifiesto, especialmente a través del hombre, porque todo es una cuestión energética. Si podemos entender las leyes y los principios con los cuales esta energía se manifiesta, van a ver ustedes que es muy posible poder encontrar la armonía perfecta. Porque ¿qué significa la enfermedad? ¿Por qué a veces estamos angustiados por una cuestión de enfermedad? Hay un desequilibrio simplemente. Hay un desequilibrio. Entonces, en el próximo paso vamos a explicar el propósito de la existencia humana. Acá ya tenemos ciertos elementos básicos, pero lo importante de ver ahora es cómo podemos aplicar estos conocimientos para llegar a entender lo más importante, que es el propósito de la existencia humana.